Ok, se ve bien, ¿verdad? Sí, se ve bien y se oye también bien. Vaya, de acuerdo, gracias. Vaya, buenas noches a todos. Este día, el tema, todos los webinars que hemos venido desarrollando han estado enfocados específicamente en ventilación no invasiva, que a eso estaba enfocado este curso. Sin embargo, dentro de todas las aplicaciones realmente que nosotros hacemos dentro del área clínica, como terapeutas respiratorios, como personal de salud, es bien importante el tema de la humanización, porque si nosotros no logramos entablar esa empatía, podríamos llamarlo así, y esa comunicación con el paciente, los resultados no son los mismos. Entonces, por eso no puedo dirigirlo simplemente a humanización para ventilación no invasiva, sino que primero tenemos que hablar de humanización en general, comprender bien el concepto de qué es la humanización y permítanme que me hace backup aquí que tenía iniciada la sesión en el celular también, pero ya la cerré. Vaya, entonces vamos a comenzar a hablar de humanización y de humanización en el área del sector de salud. Significa, porque se ha perdido, que es recuperar el valor humano en la atención, que es centrar la atención realmente en el que importa, que en este caso es el paciente. Al paciente es al que nosotros debemos de dedicarle o de prestarle la atención, porque es a él al que queremos hacer que se recupere de algo, no a la patología. Eso es lo que él sufre, pero nosotros debemos de centrarnos en el paciente y no en la patología. Entonces, es un compromiso, es renovar más bien un compromiso con la dignidad del paciente, con la empatía y con el cuidado integral de cada persona en el sistema sanitario. ¿Qué es lo que hace la humanización? La humanización busca un equilibrio entre el empleo de toda la tecnología a la que nosotros tenemos alcance ahora, que está súper avanzada, perdón, y toda enfocada a salvar la vida del paciente. Entonces, poderlo unir con el objetivo sí, con el objetivo de brindarle al paciente la necesidad vital de, de comprensión, de compasión, de empatía dirigida hacia el paciente. Entonces, el objetivo que nosotros tenemos, o más bien que debemos con la humanización, es que nosotros tenemos que identificar y después de identificar poder analizar todos los protocolos de humanización que mejoren la experiencia del paciente y no solo del paciente, sino que también de la familia, porque aquí no solo sufre la patología el paciente, sino que también es un cambio de vida para todo el entorno familiar del paciente. La humanización también implica un enfoque multidimensional, desde la comunicación afectiva, desde la comunicación del personal de salud con el paciente, del personal de salud con el familiar, del mismo paciente con sus familiares. Esa comunicación también se ve afectada, hasta incluso la creación de ambiente físico, que esa no depende tanto de nosotros en el área hospitalaria, pero sí de las instituciones en las que pues nosotros prestamos los servicios para que esas instalaciones favorezcan la comodidad del paciente pues en lo que más se pueda. Tenemos que identificar diferentes estrategias como la inclusión de los familiares en el proceso de cuidado. ¿A quién es el que más le interesa el cuidado del paciente? Al familiar. ¿A quién es al que más le interesa la mejoría del paciente? Al familiar. ¿Y quién es el único que puede estar 24 horas a la par del paciente? Es el familiar. Entonces nosotros no podemos separarlo del tema o de la información, porque el familiar es el que más nos puede colaborar también a nosotros. Tenemos que personalizar la atención hacia cada paciente, no a todos se les puede brindar la misma atención, y el personal también tiene que tener las capacidades y las habilidades, bueno, las capacidades técnicas y las habilidades interpersonales también para poderse dirigir a los pacientes. Entonces, estos enfoques no solo mejoran la satisfacción del paciente, sino que también
lo que hacen es influir positivamente en los resultados clínicos de la enfermedad que queremos tratar. La atención de los pacientes que nosotros atendemos en el área de terapia respiratoria se caracteriza porque son pacientes de alta complejidad en su mayoría o pacientes en estado crítico. Entonces, eso ya de por sí nos genera un ambiente bastante estresante para el paciente que lo sufre, para el personal que está intentando ofrecerles las mejores alternativas y para la familia que a veces es el que menos entiende porque no es el que siente la enfermedad y tampoco tiene el grado de conocimiento del personal de salud. Entonces es el que menos entiende en realidad. Entonces tenemos que implementar protocolos de humanización que se conviertan en una necesidad imperante para que nosotros podamos garantizar la atención de una forma eficiente y técnica, pero también que esté compasiva y que esté centrada en el paciente. O sea, significa individualizar a cada paciente y la importancia del apoyo emocional y de la comunicación efectiva. Ahí también interviene un equipo multidisciplinario. Por ejemplo, aquí en este caso es muy importante el apoyo psicológico, el apoyo de enfermería también. Un enfoque humanizado hace que el paciente mejore significativamente y que su familia también pueda comprender, aliviar la angustia emocional y contribuye, obviamente, a los mejores resultados. ¿Vea? Entonces, vamos a empezar a definir primero qué es humanización, a definir el concepto de humanización. Y humanización es la adquisición de características más humanas y más amables. Consiste en proporcionar cuidados a la persona de manera solidaria, digna, con respeto, con empatía y teniendo en cuenta sus decisiones y sus valores. Eso significa que nosotros tenemos que pensar que ese paciente es el papá de alguien, la mamá de alguien, el hermano de alguien, el hijo de alguien. Y no solamente es una patología, es un paciente que incluso en algún momento puede ser un familiar de nosotros. Entonces tenemos que ser empáticos, tratar de ponernos en la situación del paciente y tratar de tener la mejor comunicación con ellos. Es importante que nosotros también conozcamos la definición de otros dos conceptos relacionados con la humanización, que es humanizar, que es hacer a alguien o algo más humano, familiar y afable, y humanidad, que es la sensibilidad, la compasión y la bondad hacia los semejantes. Entonces, son todas las formas en las que nosotros tenemos que acercarnos al paciente. Ese es el concepto general de humanización, pero ya viéndolo como humanización en salud, que es lo que a nosotros nos corresponde, la humanización en salud tiene tres aspectos bien importantes. Debemos brindar una atención integral, debemos darle o mostrarle al paciente empatía y respeto, y tenemos que ofrecer también el cuidado humano. Entonces, dentro de la atención integral, nosotros tenemos que considerar al paciente como un ser completo, cuerpo, mente, emociones, y no solamente como un diagnóstico médico, como yo les estaba diciendo antes, o también bien común y lamentablemente en la mayoría de hospitales así identificamos a los pacientes, que es realmente un concepto bien diferente al que se aplica, por ejemplo, en cuidados paliativos. ¿Por qué se los pongo de ejemplo? Porque va de la mano con cuidados paliativos prácticamente. En cuidados paliativos, nosotros no identificamos al paciente por un número de expediente, no identificamos al paciente por un número de cama. El paciente de la cama 20, no, es don Luis, es don José, es la niña María. O sea, son pacientes que tienen una historia y son pacientes que tienen una vida prácticamente. Entonces, no los etiquetamos con ningún número o con ninguna patología, sino que nos referimos a ellos con dignidad, por quién son en realidad. Tenemos que mostrar también empatía y respeto, o sea, promover la empatía, el respeto, la dignidad en cada interacción, valorando la experiencia única de cada persona. A veces con el simple hecho de llegar y decirle, buenos días, niña María, ¿cómo pasó la noche? Si a veces hay pacientes que realmente no reciben una visita o hay pacientes que pasaron muy mala noche y quizás
nadie se acercó a preguntarles y lo único que esperan es que alguien les pregunte cómo pasó la noche. Y a veces esa simple pregunta puede significar que pasemos quizá hasta una hora, pues por poner un ejemplo, vea. Pero es difícil después como parar al paciente queriendo contar realmente cómo se siente. Pero es importante que les demos, no una hora, ¿vea? Porque yo sé que tenemos muchos más pacientes, pero sí ese espacio para que ellos puedan realmente expresarse y nosotros debemos demostrar esa empatía y ese respeto para escucharlo también. Y tenemos que mostrarles también el cuidado humano, que no es solo una técnica médica, sino que es un acto profundo de cuidado y compromiso humano con el bienestar del paciente. En nuestro caso, por ejemplo, un paciente con traqueostomía, no es simplemente hacer los cuidados de la traqueostomía, es ir y explicarle, niña María, ¿cómo se siente? Siente que tiene muchas secreciones, siente mucho moquito. La voy a aspirar, yo sé que es incómodo, pero es para ayudarle. O sea, hay que mostrarles ese lado humano, explicarles. En una ocasión, un paciente me dijo, su compañero, me dijo X persona, vino y me aspiró sin decirme, me dijo, y yo estaba dormida, me dijo. Entonces, no tenemos que sobrepasar realmente esos límites, hay que explicarles y hay que hacer cada uno de los procedimientos con el consentimiento del paciente. Niña María, la voy a aspirar. Está bien, está de acuerdo, lo voy a hacer suave, sé que es incómodo, pero voy a intentar no lastimarla y necesito que me colabore. Entonces, tiene que ser con colaboración del paciente. La humanización transforma la medicina de una ciencia exacta en realmente un arte de cuidar, y no solo de parte nuestra, sino que de parte de todo el entorno del paciente. Esto que les traje aquí son expresiones que son bien comunes de escuchar en los pacientes, en cualquier tipo de pacientes en el área hospitalaria. No de un paciente específicamente de terapia, pero sí de cualquier paciente. Por ejemplo, la niña Ana Rosa, de 73 años, que corran la cortina, me da vergüenza estar sin ropa. Y realmente, si ustedes se ponen a pensar en cuántas veces nosotros ni siquiera tenemos la delicadeza de tapar al paciente que solo tiene probablemente una sábana y se le ve el pecho, digamos, y nosotros no tenemos ni la delicadeza de taparlo antes de realizar un procedimiento. Es la dignidad de la persona, es ese simple oportunidad de poder mover un biombo y respetar esa privacidad del paciente y taparla. A veces no todos los pacientes pueden tener un cuarto solo. Hay hospitales en los que pues no hay habitaciones individuales, hay hospitales en los que pueden haber 8 pacientes por salón, digamos, o por sala, por servicio, digámoslo así, perdón. O hay hospitales en los que no hay ni siquiera divisiones de cortinas, de biombos o divisiones de nada, pues, sino que los pacientes están uno con otro a la par. Entonces, en pequeñas cosas nosotros podemos mantener esa dignidad de los pacientes. O como don Jorge, de 51 años, que dice que el médico me mire y deje de mirar el computador. Nosotros en el área de terapia podemos cometer ese error también, llegar y simplemente programar el ventilador y ponérselo y ya, o sea, y no le decimos más. El paciente tiene indicada ventilación no invasiva por la noche. Entonces uno llega, le pone la máscara, le pone la interfaz, programa el ventilador, se da la vuelta y ya. O sea, no es así, es darle ese espacio al paciente de que haga esa conexión y de que pueda manifestar lo que siente. Podría ser, don Jorge, ¿cómo se siente? Le voy a poner la máscara, la necesita, quiere tomar un traguito de agua primero para humedecer la boca, porque todo eso le va a resecar la mucosa. Entonces, es tener esa consideración con el paciente. O la niña Lilian, por ejemplo, de 69 años, me atienden, pero me siento sola. Eso también es bien común. Los pacientes, aunque puedan pasar toda la noche con todas las luces encendidas,
que puedan pasar en un entorno donde obviamente nunca están solos, todo el tiempo está circulando gente, no logran dormir, hay lugares en los que ni las luces se apagan, los monitores no dejan de sonar, pero eso no significa que están acompañados, son pacientes que están solos. La soledad emocional en medio de la atención técnica, porque nadie se acerca a preguntar cómo está ese paciente en realidad, sino que simplemente, ni siquiera a la hora de la visita, digámoslo así, se pasa la visita y solamente se informa el estado del paciente, pero ¿quién se detiene a preguntarle? Niña María, ¿cómo pasó la noche? ¿Cómo se siente ahora? ¿Necesita algo? ¿Estuvo bien, su alimentación estuvo bien? Porque hasta eso podría variar. Entonces, realmente son testimonios que revelan lo que nosotros hemos convertido en una despersonalización y es el sufrimiento real del paciente, es un sufrimiento emocional que está oculto justamente detrás de cada expediente médico, porque nosotros a eso nos dedicamos, a tratar la enfermedad, a escribir en un cuadro, ahora pues que todo es digital, a escribir en el sistema, eh, a etiquetar a los pacientes con un número de cama, pero ¿y el paciente? ¿Qué pasa realmente con lo que siente el paciente? Entonces, ¿cuáles son los problemas clave en la atención actual en cuanto a la humanización? Son 4 que engloban la mayoría. Por ejemplo, la falta de comunicación, los malentendidos frecuentes y la desconfianza que lo que van haciendo es deteriorar la relación del personal de salud en general, no del médico, pero del personal de salud en general con el paciente. La falta de calor que nosotros podemos demostrar en la relación o en la interacción o en el trato con el paciente, el trato inadecuado, el distanciamiento afectivo por parte del personal que puede que puede llegar a ser hasta frío, por ejemplo, con un paciente que de traqueostomía, por poner otro ejemplo, que frecuentemente está pidiendo que lo aspiren. Lica, aspíreme, por favor, con señas. Nos piden que los aspiremos porque a veces no pueden de contraqueostomía, intenten comunicarse así con nosotros, agarran lo que tienen a la par y empiezan a pegarle a la cama o simplemente hacen sonidos con la boca para tratar de llamar nuestra atención, que los aspiremos, cada hora quieren que los aspiremos y esa falta de comunicación, el no dedicar unos minutos a explicarle al paciente, no puedo aspirarlo tantas veces porque lo voy a lastimar, cada vez que yo introduzco la sonda es un riesgo para usted de introducir microorganismos, pero a veces es falta de comunicación, es explicarle al paciente, es no tomarse el tiempo, por ejemplo, de enseñarle a hacer una tos efectiva, de enseñarle a hacer ejercicios que le ayuden a movilizar las secreciones, por ponerle ejemplos. Eh, También pues es lo mismo realmente, pero es la ausencia de la comunicación. A veces simplemente ni siquiera nos detenemos a explicarle nada al paciente. Y la restricción de los derechos de la persona enferma se pierden, o sea, no tienen derecho prácticamente a nada y porque no los tomamos en cuenta cuando sí deberíamos de ser y todo el tratamiento debería estar dirigido a tomar en cuenta las necesidades y la opinión del paciente y de sus familiares también. También otro problema es, el segundo, es la despersonalización. Pacientes tratados, lo que les mencionaba ya varias veces, como casos clínicos o números, perdiendo su identidad como personas. ¿Qué significa esto? Que nosotros cosificamos a la persona enferma, pierde sus rasgos personales e individuales. Entonces, ya prescinde de sus sentimientos, de sus valores. Entonces nosotros comenzamos a identificarlos a veces por sus rangos externos. El chelito de la cama 25, o el paciente de la cama 3, o, sí, la pancreatitis, o el paciente de SEA de mama, la paciente de SEA de mama, o el paciente de SEA de pulmón, o el ELA, o la miastenia, o sea, despersonalizamos completamente al paciente y se nos olvida a quién estamos tratando, que realmente es al paciente. Otro problema, y creo que todos los que estamos activos en el área de salud, pues lo sentimos,
es la sobrecarga laboral, la sobrecarga que tenemos como personal de salud. Y sobre todo de la pandemia hacia acá, que realmente creo que todos hemos quedado un poquito desgastados de la cantidad de carga laboral mental eh, que sufrimos dentro de la pandemia. Mucho del personal de salud, sin duda, puede estar atravesando estrés crónico, síndromes de burnout, que realmente son evidentes y que afectan directamente la calidad de cuidado del paciente, porque el personal está sobrecargado, porque idealmente deberíamos de tener 2, 3 pacientes, por decirlo, y tenemos 20 pacientes. O sea, hay lugares en los que tenemos más pacientes, hay lugares en los que tenemos menos pacientes. Entonces, esa sobrecarga sí se siente realmente. Y los entornos inadecuados, espacios hospitalarios que son fríos, que no cumplen las necesidades del paciente realmente, que son poco acogedores y que lo que hacen es aumentar la ansiedad del paciente. Hospitales en los que la visita para un paciente idealmente debería de ser 24 horas, porque es lo que yo les mencionaba, que el más interesado en que el paciente mejore es el familiar. Entonces, sí, realmente puede ser, dependiendo del enfoque que se le dé, una gran ayuda que el familiar esté con el paciente, porque es el primero que nos va a avisar que algo pasa, es el primero que nos va a avisar que está cansado, que le cuesta respirar, que tiene secreciones, pero en algunos hospitales está tan restringido eh, por el alto índice de pacientes, digámoslo así, es difícil tener la cantidad de pacientes que se tienen con un cuidador todavía, es bien difícil, pero en los hospitales en los que sí se logra, por ponerles siempre el mismo ejemplo como en cuidados paliativos, es indispensable que siempre tengan un cuidador porque lo que se busca es que el paciente nunca esté solo. Entonces es indispensable que siempre haya un cuidador y en esos casos el familiar recibe atención igual al paciente, no igual con respecto a la enfermedad, pero sí con respecto a todo el abordaje que se le da. Se le da al familiar y al paciente, por ejemplo, apoyo psicológico, se les da apoyo espiritual, que es muy importante el apoyo espiritual, respetando las creencias de cada paciente, pero es bien importante. Eh, Apoyo nutricional, hay hospitales que tienen la ventaja de poderle ofrecer al paciente la alimentación, pero también se lo ofrecen al cuidador. Y eso, aunque no lo crean, es una descarga de problemas, digámoslo así, el simple hecho de que el familiar no tenga que preocuparse y hoy qué voy a comer o a dónde voy a comprar si no hay nada cerca, porque el hospital puede ofrecerle ese beneficio al familiar, también es bastante importante para el entorno. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con la humanización? Buscamos transformar la relación del profesional con el paciente. Buscamos principalmente lograr una comunicación clara y cercana. Buscamos lograr que el paciente se identifique y lograr nosotros reconocer las necesidades del paciente y respetar también las necesidades de los familiares, bueno, más bien no las necesidades, sino las opiniones de los familiares y respetar la decisión del paciente también. Es poderle dar al paciente una escucha activa y acompañamiento. Entonces, prácticamente hay cosas que se repiten y se repiten y se repiten, pero porque son sumamente importantes. Cada interacción que nosotros tenemos con el paciente es una oportunidad que nosotros tenemos para construir confianza, para darle al paciente eh, una oportunidad más de sanación que va más allá del tratamiento médico. Un muy buen tratamiento médico puede ser, pero si el médico trata mal al paciente no va a funcionar. Un muy buen tratamiento eh, o dispositivo de ventilación puede ser, pero si nosotros no sabemos explicarle al paciente, en el caso de la PNI, por ejemplo, no sabemos llegar al paciente para poder colocar la interfaz, no va a funcionar. Porque si nosotros llegamos de una manera adecuada a querer imponer el uso de un dispositivo por simplemente no saber cómo comunicarle cuál es el uso, cuál es el beneficio o qué va a ser la interfaz, eso puede ser que fracase el tratamiento.
Entonces, el rol fundamental del personal sanitario, los roles, primero tenemos que mantenernos en una capacitación continua, que no depende simplemente de las instituciones en las que estamos, o sea, puede ser de forma voluntaria también, buscar capacitaciones, hay varias capacitaciones en Internet que son gratuitas y que son de humanización, que son de técnicas, podríamos decirlo así, psicológicas que nosotros podemos utilizar para mejorar la comunicación con los pacientes y siempre manteniendo pues la capacitación en las partes técnicas, ¿vea? En saber cómo manejar un dispositivo o qué dispositivo le conviene más a cada paciente, porque si nosotros no podemos identificarlo, realmente tampoco le beneficiamos ni nada al paciente. También tenemos que cultivar la empatía, que ya se lo venía diciendo desde antes, y algo bien importante es el autocuidado profesional, o sea, buscar las maneras de superar el desgaste profesional y poder salir del síndrome de burnout para poder ofrecer una atención cálida, personalizada y sostenible en el tiempo. Aquí son bien importantes, por ejemplo, las jornadas de salud mental, que aunque algunas veces no las veamos o no les demos la importancia adecuada, realmente una vez lo escuché y realmente yo nunca lo había percibido así, pero el simple hecho de hacer esa jornada de salud mental fuera del hospital significa salir de ese entorno, significa salir de ese lugar donde no paramos de escuchar el parlante, donde cada momento es código, código. Entonces, realmente uno queda marcado por todo lo que está escuchando. Uno no logra, aunque la mente trate de realizar diferentes actividades, uno no logra despegarse de ese sonido del parlante. Entonces, sí es importante esas jornadas de salud mental fuera. Yo recuerdo en la pandemia, y quizás a algunos puede ser que les haya pasado, pero en la propia pandemia yo estaba una vez en EPA y estaba comprando un día cualquiera, pero era justo terminada la pandemia y de repente escuché código en EPA. Y lo primero que yo hice, mi reacción fue buscar a dónde, o sea, porque mi mente ya estaba programada que código era lo que significa código para nosotros en un hospital. Y en EPA parlantean código a cada rato también. Entonces, ahí realmente podemos ver los traumas que van dejando y el cansancio que va dejando la sobrecarga laboral. Los profesionales de salud somos el corazón del sistema sanitario, todos los profesionales de salud en conjunto como equipo multidisciplinario y nuestro bienestar es el que va a determinar la calidad de cuidado que nosotros le vamos a brindar al paciente. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar también porque no siempre podemos estar bien, obviamente todos tenemos problemas, pero tenemos que aprender a diferenciar que al llegar a un hospital nosotros tenemos que dejar nuestros problemas personales a un lado y enfocarnos ahora en el de los pacientes. Pero si nosotros andamos enojados, peleando o con alguno de nuestros familiares o con algún problema personal y nosotros llegamos a desquitarnos con los pacientes, es lo peor que nosotros podemos cometer. Yo siempre les he dicho eh, en el área de cuidados paliativos que ya la enfermedad lo está tratando suficientemente mal como para que nosotros vengamos a tratar al paciente mal. Ya su enfermedad lo está tratando mal. Entonces, debemos nosotros de poder separar esas áreas. En la práctica, ¿qué es lo que nosotros podemos buscar? Ambientes acogedores, que ya se lo mencioné, una participación activa donde tomemos en cuenta al paciente, a la familia y al personal de salud para poder lograr el mayor beneficio del tratamiento. En los protocolos humanizados, implementar protocolos específicos que garanticen el respeto, la privacidad y la dignidad de cada procedimiento y de cada contacto que tengamos. ¿Cuál es el impacto que tiene la humanización de forma positiva? Mejora un 85% de la satisfacción del paciente cuando nosotros hacemos práctica con humanización. Hay una disminución de la tasa de errores
de un 40%, y eso simplemente porque mejoró la comunicación con el paciente y porque esa mejora de la comunicación también hace que ese turno que nosotros tengamos sea un turno más agradable también y que no estemos pensando, ay, no, no quiero ni pasar por ahí porque la niña Juanita me va a llamar para que la aspire. No, esa mejora de la comunicación hace que se reduzcan los errores y hace que esas partes estén más claras y que sea más agradable el entorno. Y también otro impacto positivo es el aumento del bienestar profesional. Por eso mismo que les estaba diciendo, se ha visto aumentado hasta un 60%. Entonces hay beneficios para el paciente y hay beneficios para el sistema. El paciente tiene mejor o mayor adherencia al tratamiento, tiene una recuperación más rápida porque está de forma positiva y está recibiendo de forma positiva todo lo que nosotros podamos ofrecerle. Hay menos ansiedad y menos estrés porque el paciente está cómodo en el entorno en el que está. Obviamente no cómodo completamente porque no está en su casa, pero sí disminuye la ansiedad y el estrés el hecho de saber que puede contar con alguien, el hecho de saber que en cualquier momento yo le puedo hablar y va a venir a ayudarme. O sea, entonces eso disminuye la ansiedad y el estrés. Están alejados de toda la familia, sobre todo en esta fecha, son bien difíciles porque son fechas en las que uno está acostumbrado a pasar con su familia y hay pacientes que no lo pueden hacer. Y entonces como resultado una experiencia sanitaria más positiva. Y para el sistema también es bien importante porque hay reducción de quejas y de demandas, hay mayor eficacia operativa, hay mejor reputación institucional, no hay nada peor que escuchar realmente, no, en ese hospital maltratan al paciente, en ese hospital ignoran a los pacientes, en ese hospital ni siquiera se acercan a ver al paciente. Qué diferente, por ejemplo, escuchar de otro hospital en el que puedan decir, es un hospital bien bonito, o sea, todo el hospital es bien bonito, se respeta mucho la dignidad del paciente, eh, el paciente tiene áreas y tiene espacios en el que puede recibir a su visita. Realmente ahí les estoy describiendo un hospital de cuidados paliativos, en el que hay hasta un jardín donde se puede sacar al paciente para que reciba a su familia. Pero aunque ese entorno no esté en los demás hospitales, no significa que nosotros no podamos implementar esas estrategias, porque si es un paciente estable o un paciente que nosotros podemos movilizar de alguna manera, aunque el familiar no puede entrar al entorno, nosotros podemos acercar al paciente sin ponerlo en riesgo a un espacio donde pueda convivir con el familiar. Entonces sí podemos nosotros eh, tratar de implementar esas estrategias. Nosotros en una ocasión no podían entrar porque eran niños, no podían entrar al hospital, pero sí se bajó a la paciente a un espacio donde pudieron acercarse y fue precisamente para estas fechas, para diciembre. Y a la paciente se le vio a una de esas pacientes se le vio una gran mejoría porque pudo ver a su familia que ya tenía mucho tiempo de no ver. Y hay una cultura organizacional más sólida. ¿De quiénes depende todo esto? De equipos multidisciplinarios, de la adaptación de espacios o de la adaptación de oportunidades realmente, aunque nosotros no podamos modificar los espacios, porque eso no depende de nosotros, sí podemos cambiar las estrategias y dar esas oportunidades, como lo que les estaba mencionando, escuchando, perdón, perdón, escuchando la voz del usuario y manteniéndonos siempre en una capacitación continua. Entonces, la humanización no es un destino, sino que es un proceso de mejora continua que requiere, aparte de un compromiso institucional, también un compromiso de nosotros como profesionales. Eh, Esto me gustó bastante. Humanizar es cuidar con el corazón y con la razón, porque tampoco yo a veces no sé cómo diferenciarlo. Yo me acerco y platico con alguien y yo quisiera darle las soluciones, pero a veces no podemos. Y ahí es donde también tenemos que poner límites y poner la razón. No hay que sobrepasar lo que se considera humanización a tratar de, no, al final no podemos llevarnos nosotros esa carga, por ejemplo.
A mí realmente me pasaba mucho que conocía tanto la historia de los pacientes que después todo ese estrés me lo llevaba yo, porque yo no sabía hacer esa diferencia. Yo no sabía, lo hacía prácticamente con el corazón y no le daba chance a la razón. Entonces conocía tanto la situación y el entorno familiar que era súper difícil para mí cuando yo llegaba y el paciente ya no estaba, porque en cuidados paliativos es así, es un día está, conozco la historia, conozco su familia, porque ahí está la familia con ellos, y el día siguiente que llego ya no está, el paciente falleció. Entonces, era bien difícil quedarme con esa carga emocional realmente, pero tenemos que nosotros saber diferenciar y hacerlo desde el corazón, pero con la razón, eh, haciendo pequeños gestos que al final sí son un gran impacto. Ese buenos días, niña Juanita, ese ¿cómo te sentís ahora? ¿Necesitas algo? ¿Te alcanzo la botella con agua? Son pequeños gestos. ¿O querés que te tape? Te consigo una frazada. Yo sé que es bien difícil y significa un esfuerzo más de nosotros, pero sí son gestos que por muy pequeños para ellos sí son de gran impacto. El ir y buscarles una frazada, puchica, el paciente está con frío, o sea, el paciente está en la cama con frío, no puede irla a buscar y el simple hecho de que nosotros invirtamos 5 o 10 minutos en ir y buscar una frazada para el paciente es un montón. En ir y buscarle páginas para que dibuje, en ir y ofrecerle, mira, te hago la cola, te peino, o sea, significa muchísimo para el paciente. Eso realmente todo lo que les acabo de hablar era con la parte de humanización, pero yo sé que también el curso realmente estaba orientado hacia ventilación no invasiva. Entonces hay ciertos aspectos que tenemos que tener en cuenta para la ventilación no invasiva. Nosotros tenemos que tener respeto y dignidad del paciente. Nosotros tenemos que tomarnos el tiempo de explicarle al paciente cada una eh, de los procedimientos que vamos a realizar. Nosotros tenemos que eh, respetar lo que el paciente diga, pero no significa que si el paciente por desconocimiento no acepta un tratamiento, nosotros nos vamos a quedar ahí y simplemente vamos a ir al cuadro y poner, paciente rechaza el tratamiento. Ay, yo ya cumplí con lo mío, el paciente rechazó el tratamiento. No, no se trata de eso porque yo ni siquiera me tomé el tiempo de explicarle al paciente qué era los beneficios que iba a tener. Es dejar que el paciente decida, pero bajo el conocimiento y tomando en cuenta al familiar también. Poder hacer un entorno amigable y un entorno amigable significa tomarse el tiempo. Y en ventilación no invasiva, el tiempo es largo. O sea, llega, no es como una ventilación invasiva, que yo llego, intubo, le pongo el ventilador, programo y me voy. O sea, después llego, tomo los gases, pero es rápido, digámoslo así, en cierta manera. En ventilación no invasiva, no. En ventilación no invasiva es llegar, dejar que el paciente conozca la interfaz, buscar cuál es la interfaz adecuada para el paciente, eh, explicarle qué va a sentir, explicarle esas diferencias de presión que va a sentir, explicarle cómo debe dejarse llevar por el ventilador, dejar que toque la interfaz, demostrarle que no tiene ninguna parte que vaya a lastimarlo, aunque al final sí, se lacera la cara, se lacera el rostro por el contacto, perdón, con las interfaz y a veces es más por la sujeción eh, demasiado fuerte, perdón, por las sujeciones demasiado apretadas que hacemos, digámoslo así. Pero hay que explicarle al paciente, hay que ofrecer al paciente perdón, confort físico y emocional, dejar que decida y darles espacio y no obligarlo, tiene que ser ya. Si usted no lo quiere ya, no se va a poder. Hay que dejarle al paciente que procese la información y que decida. Tenemos que ofrecer interfaces cómodas y adaptadas al paciente. Tenemos que buscar cuál es la mejor interfaz. Mañana en el taller realmente vamos a saber identificar cuáles son las interfaces que más le convienen a cada paciente, pero eh,
Ya les voy a mostrar también una forma de poder escoger cuál es la interfaz. Hay diferentes interfaces, por ejemplo, está la interfaz nasal, que para algunos pacientes es bien tolerada, pero hay características que tiene que tener en su forma de respirar. Por ejemplo, el paciente no tiene que ser un respirador oral. Si el paciente tiene la interfaz de nariz, pero tiene la boca abierta, el paciente va a perder la presión ahí. Si nosotros no escogemos la interfaz adecuada, por ejemplo, hay interfaces, no tengo aquí para mostrarles, de codo azul y hay otras de codo gris. La de codo azul es la interfaz que se utiliza con ventilación de doble rama, porque tienen líneas expiratorias, por ejemplo, y hay interfaz que tienen el codo gris, que esa tiene unos agujeritos por donde se libera la presión, porque se utilizan en dispositivos que solo tienen una rama. El otro día en un lugar encontré a un paciente que estaba con ventilación, con un ventilador de transporte, con ventilación no invasiva, con un ventilador de transporte, que es de doble rama, con una interfaz oronasal, pero era una interfaz de codo gris. ¿Qué significaba eso? Que entonces el paciente toda la presión la perdía por el codo de la máscara, porque no era la interfaz adecuada para ese ventilador. Ese paciente debía de tener una interfaz de codo azul. Y era evidente porque al ver el monitor del ventilador no daba tidales, estaba a 0 de tidales. Entonces, ¿de qué sirve presionarle más la máscara? El paciente tenía hasta lacerado el rostro de la presión de la máscara, pero el error no era la máscara. La talla de la máscara sí era la adecuada. El error no era la máscara. El error era el uso, porque no era, perdón, no era, me refiero, no era la máscara porque era una oronasal y estaba bien para ese paciente. Me refiero a que esa no era la indicada porque el codo tenía liberación de presión. Entonces, por eso no era la interfaz adecuada. Y esas son cosas que nosotros tenemos que conocer porque sin duda por desconocimiento se utilizó así y lo dejamos pasar. Entonces, esa ventilación no invasiva no hacía nada en el paciente. ¿Cuál va a ser la mejor interfaz? La interfaz que se acomode más al paciente, siempre buscando los beneficios, porque de nada sirve ponerle, como les decía, una interfaz nasal a un paciente que tiene la boca abierta. Entonces, hay arnés, por ejemplo, si el paciente no tolera la oronasal o la total face, hay interfaces que son, perdón, hay otros accesorios aparte de la interfaz, como por ejemplo unos arnés que se colocan desde la mandíbula, digámoslo así, hacia la cabeza. Entonces lo que hacen es todavía sujetar la mandíbula para mantener la boca cerrada y que el paciente solo tenga las interfaces nasales. Y en cuanto a humanización, otro punto importante es, en lo más que se pueda, porque no depende de nosotros en todos los lugares, es permitir el acompañamiento del familiar y explicarle al familiar eh, toda la intervención que puede tener. Por ejemplo, el paciente quiere tomar agua, el familiar puede quitar la máscara, las máscaras tienen broches. Si nosotros ya logramos encontrar el ajuste adecuado para la máscara, no es necesario que cambien la medida de la máscara, solo se quitan con los broches que tiene y la máscara ya queda premedida, digámoslo así. El familiar perfectamente puede volverle a colocar la máscara y eso nos libera a nosotros también una carga, realmente nos libera una carga laboral el que el familiar puede estar ahí y pueda asistir al paciente. El familiar, digamos que es un paciente que deambula, el familiar fue al baño, perdón, el paciente fue al baño, el familiar puede perfectamente retirar el dispositivo y cuando venga del baño volvérselo a poner. Entonces, en la medida de lo posible, sí es muy importante el acompañamiento familiar. En cuanto a la comunicación, depende del tipo de paciente con el que nosotros estemos, nosotros tenemos que saber explicarle al paciente. Si son niños, yo siempre les recomiendo que tenemos que ponernos a la altura de los niños, o sea, agacharlos, mirarlo a la cara y explicarles. Los niños entienden
tenemos que explicarles con palabras sencillas el procedimiento. Y ahora con la tecnología realmente probablemente no tengamos toda esa disposición aquí en el país, pero si se fijan, esa interfaz está adecuada para un niño, o sea, es algo que el niño va a causarle gracia porque está adecuada. Hay, por ejemplo, máscaras para nebulizar que tienen figuras de elefantes, de jirafas, de tortugas, para hacer todos esos procedimientos un poquito más llevaderos con los niños. Nebulizadores en forma de tren que sacan el humito por donde sale el humo en los trenes. Hay nebulizadores en forma de un montón de cosas, de pingüinos, de carro, de un montón de cosas. Entonces, tenemos que buscar nosotros las estrategias, adecuarnos al lenguaje de cada paciente y la alfabetización de cada paciente. Tenemos que nosotros saber cómo abordarlo. No nos sirve utilizar un lenguaje técnico con un paciente que no nos va a entender y solo los vamos a asustar. La comunicación tiene que ser bidireccional, no solo hablar nosotros, sino que también escuchar lo que el paciente está diciendo, el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades técnicas del personal y la capacidad de poder transmitirle confianza. Ya, aquí vamos a ir terminando ya. La organización, nosotros tenemos que tener establecidos protocolos claros. Por ejemplo, al colocar una ventilación no invasiva, una interfaz, nosotros tenemos que saber, por ponerles un ejemplo, el dispositivo o la máscara, idealmente, porque no en todos los hospitales tenemos esa posibilidad, idealmente es una máscara que viene nueva, sellada, y nosotros la abrimos para utilizarla con el paciente. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que tener, para poder abrir ese dispositivo que viene de forma estéril, nosotros tenemos que hacer higiene de manos primero. Nosotros hacemos higiene de manos para poder manipular el dispositivo. ¿De qué sirve que yo traiga muchos microorganismos? Venía en el ascensor, venía pasé viendo a un paciente primero, moví una cama, moví una mesa y después le puse las manos a la máscara o a la interfaz que le voy a poner al paciente porque no me fui a lavar las manos. ¿De qué sirve? Todas esas cosas son protocolos. Higiene de manos, preparar una mesa donde voy a poner el dispositivo. No puedo venir y ponerle al paciente la interfaz junto con todo y el corrugado, digámoslo así, y no poner a ciclar el ventilador, porque no le he pasado las pruebas o porque no he programado el ventilador, porque todo ese pedazo, perdón, todos esos segundos que yo tengo al paciente encerrado en la máscara sin que el ventilador funcione son espacios que le van a dar temor al paciente. Entonces tenemos que estar capacitados también, tenemos que saber gestionar los recursos. No siempre, por ponerles un ejemplo, vamos a tener interfaces nuevas, en nuestra cultura se reutilizan, pero sí tienen que tener los procesos adecuados de limpieza para poderla reutilizar. Eh, y que tiene que ser interdisciplinario o multidisciplinario, porque es en conjunto. Incluso la ventilación no invasiva tampoco tiene su resultado o su beneficio si no tenemos nosotros un apoyo nutricional, un apoyo psicológico, el apoyo de la familia, el apoyo de enfermería, el apoyo de terapia respiratoria, el apoyo de los médicos, eh, el apoyo de fisioterapia también, nuestro trabajo como rehabilitación pulmonar. No vamos a ver los beneficios si nosotros no logramos hacer un equipo multidisciplinario realmente. Entonces, ya como último, les quiero dejar dos frases. La primera es que la humanización asegura el bienestar, la comunicación construye la confianza y la organización garantiza seguridad. Y la otra es que no puede haber ética sin calidad y tampoco puede haber calidad sin humanización. Entonces tenemos que lograr hacer un conjunto de todo. Esa imagen que les puse, para mí es una imagen que significa bastante. Esa imagen, obviamente, como pueden ver ahí, fue en pandemia. Fue para época de Navidad, justo para estas épocas. Quizás podría decirles que fue hace específicamente 4 años. Eso se llama clowning en cuidados paliativos, que se hace frecuentemente a los pacientes que
que están ingresados se disfrazan de payasitos y llegan a hacerles, a amenizarles algún momento a los pacientes. Hay otras actividades, por ejemplo, que se pueden hacer, que se hacen en cuidados paliativos, como llevar, por ejemplo, para una mujer, la parte de, ay, ¿cómo se le dice? Se me ha olvidado la palabra. De feminidad, la parte de coquetería en un hospital es bien difícil. Y esa parte hace que uno pierda esa feminidad, digamos, por no tener a la mano. Por ejemplo, que en cuidado paliativo lo hacíamos era un día llevar esmaltes que nosotros podíamos tener en la casa y pintarle las uñas a los pacientes. Obviamente les dejábamos una libre porque teníamos que tener donde poner el oxímetro, pero eso les cambiaba tanto el estado de ánimo a los pacientes. O llevar maquillaje y las maquillábamos y eso les cambiaba tanto el estado de ánimo. O llevar, con los hombres era más como juego, llevar juegos de mesa para hacerles algo más divertido. En esta ocasión, en esta foto, lo que quisimos nosotros en pandemia, si se recuerdan los que estuvieron ahí al frente, no nos identificaban, no sabían quién estaba detrás de ese traje. Entonces lo que hacíamos al principio era rotularnos y ponernos el nombre en el traje, por lo menos para que supieran el apellido y a quién llamarnos. Pero con esos disfraces lo que nosotros hicimos fue realmente alegrarles ese momento a los pacientes. Eh, Fue duro, realmente fue duro, pero fue una bonita experiencia poder ver la reacción de los pacientes cuando nos vieron vestidos así. No fue tanto lo que nosotros invertimos, realmente cada quien fue a comprar sus accesorios, pedimos autorización y realmente el resultado sí fue bien bonito. Bueno, por mi parte realmente es todo. Voy a dejar de presentar para ver si hay preguntas. Bueno, gracias por la charla. En este momento vamos a abrir las preguntas. No hay duda que este es un tema que muchas veces nos enfocamos más en la parte técnica, en la parte de conocimiento, pero muchas veces dejamos de lado la parte de humanización a los pacientes y también hay una cierta humanización que nosotros debemos de tener, porque a veces automatizamos todo, ¿va? Entonces, es un tema que no hay que perder en todo tratamiento clínico que se hace, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Aquí tengo una pregunta. Dice, habla como nosotros hacemos, bueno, voy a leerla. Dice, ¿qué desafíos puede tener para los pacientes el uso de dispositivos de ventilación no invasiva en sus hogares con su familia? Prácticamente está hablando de cuáles son los desafíos que pueden enfrentar. No se oye. Perdón, tenía cerrado el micrófono. Realmente en el entorno domiciliar es bien complejo. Si recuerdan el tema que nos dio doctora Carrillo, referente a la apnea de sueño, no, perdón, era sí, apnea obstructiva de sueño. Muchos de estos pacientes que llegan a consultar, los primeros signos que ellos manifiestan son fatiga diurna, que sienten que no descansan bien, que quizás esos son los primeros signos. Se refieren porque el paciente se duerme manejando, porque el paciente se duerme sentado, porque el paciente se duerme en el trabajo. Entonces, realmente en el entorno familiar sí está descrito eh, un desgaste previo a encontrar el tratamiento adecuado. ¿Por qué? Porque usualmente estos pacientes con apnea obstructiva son pacientes que roncan y ellos no se escuchan, obviamente, sino que lo manifiesta
cuando a la entrevista que se hace llega el familiar, cuando a la entrevista llega, por ejemplo, si es un hombre, llega la esposa. Y sí dice, es que ronca y se queda sin aire, o sea, a veces siento que se va a ahogar. Eso es lo que dice la familia. Hay un formulario que se llena previo a las polisomnografías, por ejemplo, donde ponen toda esa información que a veces ni el propio paciente conoce, sino que lo manifiesta la familia. Y sí hay datos registrados en los que, por ejemplo, hay separaciones de cama porque la pareja manifiesta que no puede descansar. Entonces lo que hacen es empezar a dormir en cuartos separados para poder lograr el descanso. Entonces, sí tiene un impacto familiar, tiene un impacto familiar para el paciente y tiene un gran impacto familiar, valga la redundancia, para la familia, sí, afecta a toda la familia. Y el uso del dispositivo también es un tema de eh, no sé cuál, se me ha olvidado la palabra exacta, pero es un tema bien difícil para el paciente, el pensar de dignidad, quizás de pérdida de dignidad o de vergüenza, el qué va a pensar de mí mi pareja si ahora tengo que dormir con una máscara puesta toda la noche. Entonces, sí es un tema bien difícil, el abordaje tiene que ser multidisciplinario porque el abordaje tiene que tener un apoyo psicológico para entender que realmente la mejoría después del uso del dispositivo va a ser real, que si el paciente ahorita se duerme en el trabajo, me llamó mucho la atención un comentario que hizo la doctora del estudiante que no responde a la carga académica y que muchas veces pensamos porque no tiene la capacidad y realmente lo que no tiene es el descanso. O sea, no logra aprender porque no duerme. Y muchas veces son este tipo de pacientes y ven la mejoría con el uso de los dispositivos. Y ahí es cuando comprenden que realmente lo necesitan. Entonces sí es bien difícil en el tema familiar. Eh, no sé si hay otra pregunta. Bueno, aquí hay un comentario que creo que vale la pena leer. Dice Elizabeth, excelente tema, se nos ha perdido muchos valores y con estas charlas es un recordatorio y para las nuevas generaciones de los colegas es una semilla que en su momento dará fruto. Bueno, no hay Sí, duda que este tipo de temas son importantes irlos abordando. sí, Bueno, aquí tengo una pregunta más y tiene que ver con el tratamiento específico de la ventilación no invasiva. Dice, ¿cómo podemos garantizar que durante una exacerbación aguda que requiera ventilación no invasiva, el paciente la mascarilla no la sienta como una agresión, sino que la sienta como una herramienta de alivio? pues son varias cosas. Primero, si el paciente nunca lo ha utilizado, dejar que se familiarice con la interfaz, dejar que la toque, dejar que vea que no es algo que va a ser agresivo. Eh, no sujetarla en primer momento, por ejemplo, no ponerla si el paciente está disneico y no poner la máscara de un solo y causarle más encierro al paciente, sino que se va sujetando de forma progresiva, se tienen las cosas listas, el ventilador listo, para evitarle todos esos segunditos que pueden hacer que el paciente entre en más agonía o en más temor del resultado del tratamiento o en más eh, apatía al uso del dispositivo. Y también, pues pienso que ahí lo más importante es saber programar la máquina, o sea, saber programar el ventilador, porque si nosotros no escogemos el modo adecuado, no escogemos la interfaz adecuada y tampoco utilizamos los parámetros de confort, no va a ser funcional para el paciente. Y lo único que vamos a lograr es que rechace el tratamiento. Sí, a mí me llamaba la atención en una eh, charla, una capacitación, que muchas veces nosotros le enseñamos al paciente, bueno, le colocamos más que todo en agudizaciones, le colocamos la mascarilla, pero lo que nunca le enseñamos al paciente es saber cómo quitársela, Sí, porque eso le da una agonía, porque se la ponemos, pero él no sabe cómo quitársela y eso es una agonía para él también.
Entonces, todos esos son los detalles que uno a veces no toma en cuenta. Bueno, vamos a ver. Aquí tengo otra pregunta. Dice que cómo influye el nivel de empatía en las personas de salud en la tolerancia de la ventilación no invasiva en situaciones agudas y cómo podemos entrenar esa empatía en la forma práctica. Mejorando la comunicación, escuchando al paciente, tomando en cuenta lo que el paciente dice, escogiendo la interfaz con la que el paciente se sienta más cómodo también. Pero es que definitivamente es la comunicación, o sea, es la forma en la que nosotros le explicamos al paciente. Eso va a ser, la comunicación va a ser la base de cualquier cosa y del resultado va a ser definitivamente la comunicación, la forma en la que nosotros le explicamos al paciente. Si nosotros como personal de salud solo llegamos a imponerle el dispositivo o lo que les decían, ni siquiera lo volvemos a ver y nos dedicamos solo al monitor del ventilador y a programar y a ponérselo y me voy, eso no va a ser funcional para el paciente. Es la forma de comunicación. Y sabes que me gustaría comentarles una situación que yo creo que vos has de recordar bien. Cuando nosotros estábamos en la pandemia, nosotros teníamos un paciente en ventilación no invasiva, que recuerdo que tenía alrededor de 32 años, pero ya no respondía. Era un paciente COVID y ya no respondía a la ventilación no invasiva. Entonces era necesario hacer la ventilación invasiva. Y vamos a pasar de un paciente con BNI a un paciente con ventilación invasiva. Nosotros nos acercábamos, le preguntábamos, lo primero que el paciente nos dijo fue, quiero despertar porque quiero ver a mis hijos. Nos contó que tenía 2 hijos y que lo único que quería era despertarse por ver a sus hijos. Nosotros obviamente no pudimos asegurarle nada, solo le dijimos que en ese momento era la mejor oportunidad que él tenía con la ventilación invasiva. Y ahí quizás sí fue por falta de comunicación, porque no fue nuestra intención, pero quizá hubiera mejorado la recepción del paciente si nosotros hubiéramos comunicado. Pero nosotros sacamos la cinta métrica y tallamos al paciente. ¿Para qué tallamos al paciente? Para poder programar los parámetros del ventilador. Pero el paciente estaba despierto todavía cuando nosotros lo hicimos. Y el paciente lo primero que nos dijo fue, me están midiendo para la caja. Me están midiendo para el tamaño de la caja que me van a poner. Y realmente en ese momento, con el traje puesto y todo, a mí se me llenaron los ojos de lágrimas porque realmente no era lo que nosotros queríamos expresarle al paciente al medirlo. Ni siquiera pensamos que iba a llegar a pensar eso. Pero creo que desde ahí nos hizo tener otra disposición a la hora de hacer esas cosas porque la comunicación es la que influye más. Sí, yo me acuerdo que en esa vez ahí estaba yo presente y Sí, la verdad que fue bien impactante porque la cara cuando preguntó eso, bueno, no preguntó, él afirmó, que era para medir la caja que donde lo iban a poner. Entonces fue una forma fue bien impactante y lo hace pensar a uno que tiene que ser más empático, ¿va? sí. Bueno, en este momento quiero recordarles que el día de mañana tenemos el taller presencial de todos los que va a integrar todos los webinars que hemos tenido y vamos a hacer taller práctico. Va a ser en Infrasal de 8 a 12. Bueno, los esperamos a todos, pero hay un link que les hemos mandado en el que tienen que confirmar la asistencia. Entonces los invitamos a que puedan llenar ese link, ese vínculo, para que también ahí les pedimos el nombre completo para poder también realizar los diplomas. Entonces recuerden, tenemos mañana de 8 a 12 en Infrasal, en la sala de conferencias de Infrasal, taller presencial. Bueno, ese es un recordatorio en donde, repito, vamos a tratar de integrar todos los webinars que hemos visto, incluyendo este de humanización, que es uno de los más importantes, ¿verdad?
también la parte técnica, la parte de fisiología, fisiopatología, etcétera. Entonces los esperamos. Vamos a ver si tenemos más preguntas. En lo que revisas como comentario, perdón, para el taller de mañana, si a alguien no le ha caído todavía el link donde pueden, pues si tienen libre, porque ellos sabemos que algunos tienen turno, pero si alguien tiene la disposición de asistir mañana y no le ha caído el link para anotarse, pueden levantar su mano, nosotros anotamos quién es y les hacemos llegar el link, porque de repente puede ser que a alguien no se lo hayamos enviado todavía. Bueno, aquí tengo una última pregunta. Yo siento que sí es importante, dice, ¿qué indicadores en la práctica se pueden utilizar para evaluar si la BNI está siendo eh, efectiva, pero también está siendo humanizada, dice la pregunta? Eh, Creo que lo que quiere dar a entender es que si es el equilibrio entre efectividad y la humanización, porque sí, eso es lo que quiere decir, satisfacción del paciente, dignidad, pero también efectividad en el tratamiento. ¿Cómo podemos nosotros evaluar esas dos cosas? La parte de humanización va a ser evidente con el paciente, o sea, la forma en la que reciba y la disposición con la que utilice el dispositivo, porque no es fácil, o sea, no es fácil dormir con un dispositivo, pero eso va a ser evidente, la parte de humanización, y también va a ser evidente el rechazo cuando no se trata al paciente de la forma correcta. Medir, digamos, la efectividad de la ventilación no invasiva, quizás depende de cada patología. Pero si, por ejemplo, si está colocada por una hipercapnia, pues algo que nos puede servir es la gasometría, ¿vea? Si hay una escala también para medir la... Hola, ¿se me fue a mí o se le fue a Emilia? Hola, hola, ¿me oyen? Ah, bueno, entonces a Emilia se le fue la señal, ¿verdad? Bueno, recordamos nuevamente que mañana tenemos eh, el taller práctico y donde nuevamente vamos a tratar de integrar toda esta parte que hemos estado hablando acerca de los modos ventilatorios, programación, fisiopatología del neuromuscular, de la trastornos del sueño, un poquito de POP para poder explicarlo en caso. Bueno, ya vino Hola, hola. Emilia. Hola, sí, te Perdón, oímos. no sé, se me cerró en la compu, pero lo abrí en el teléfono. Bueno, Solo que bueno, casi pero no. Oh, sí. Les estaba diciendo que había una escala que se la podemos compartir mañana en el taller. Pienso yo, sería bueno compartírsela. La escala de Hackor, nosotros la utilizábamos. Podemos compartírsela mañana, no la tengo ahorita en la mano para mostrárselas. Pero también es una forma de medir el beneficio. Solamente, no sé si tenés más preguntas. no, ya preguntas por el momento, quiero ver. No, ya no tengo, quiero ver, permítame. No, ya no tengo más preguntas. Ok. Entonces, Bueno, por mi parte les agradezco a todos, les agradezco que hayan tomado el tiempo de escuchar y espero que pues poco a poco cada uno logre ir poniendo su granito de arena para mejorar el trato al paciente, que al final es a quien nos debemos y a quien debemos dirigir el tratamiento.
Bueno, muchas gracias por tu participación, por tu ponencia, que estuvo muy buena, muy bonita. Tenemos que eh, hacer una reflexión. Al final de esta charla, lo que tenemos que hacer es una reflexión interna en donde podamos valorar el trabajo que cada uno hacemos, ¿verdad? Y cada día irlo humanizando, ¿verdad? Bueno, entonces, hasta aquí sería y nos vemos el día de mañana de 8 a 12. Sin más que agregar, nos despedimos y ha sido han sido bastantes, una serie de webinars que hemos estado compartiendo, pero que no hay duda que de lo que se trata es de ir creciendo cada vez más, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Desde el teléfono no me aparece cómo dejar de grabar. Estoy intentando averiguar aquí. Veamos aquí. Pero todavía te aparece que graba, ¿verdad? Sí se terminó de grabar. Todavía parece que graba. Bueno, porque no me aparece aquí cómo finalizar la grabación. A vos no te aparece. Abajo, en los puntitos. Gestionar grabación. Ahorita estoy viendo. No, no me parece. No me aparece tampoco. Sí, si solo cerrás, ¿será que no se graba? Pues yo espero. Vaya. Hola, hola. Díganos, Maribel. Hola, buenas noches. Yo no puse mi nombre completo cuando me inscribí, pero entonces lo vuelvo a mandar. Miguel. Sí, sí, vuélvalo a mandar, no hay problema. Yo voy a ver ahí, voy a comparar. Ah, ok. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por Buenas la noches, Maribel. presentación, estuvo muy bonita. Bueno, Gracias, muchas Maribel. gracias. Gracias por acompañarnos. Ok, bendiciones. Gracias, igual. Mira, le voy a dar finalizar y yo creo que va a quedar grabada. Porque Dale. no, vaya. Buenas noches.